Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que un hombre se da cuenta de algo que él mismo intenta negar. Te observa durante unos segundos más. Respira hondo antes de responder. Controla el tono de su voz como quien intenta ocultar un sentimiento que ya ha comenzado a crecer, aunque todavía no se atreve a admitirlo ni siquiera ante sí mismo. Y es en ese intervalo entre lo que siente y lo que intenta disimular, cuando tres detalles comienzan a delatar que, para él, tú no eres solo una mujer más. Tú eres diferente. Y la verdad es que un hombre rara vez lo admite desde el principio. Tiene miedo de parecer demasiado vulnerable, demasiado disponible, demasiado involucrado. El hombre moderno ha aprendido a ponerse una especie de armadura emocional, como si estuviera prohibido demostrar que algo le ha conmovido profundamente. Pero por mucho que intente controlar esa parte de sí mismo, hay gestos, reacciones y pequeños cambios internos que se le escapan. Son detalles que no puede ocultar durante mucho tiempo, detalles que se revelan en la mirada, en el ritmo del habla, en la forma en que intenta parecer indiferente, y no lo consigue. Y tal vez ya hayas notado algunas de estas señales sin entender muy bien lo que significan. Tal vez hayas sentido que hay algo diferente en la forma en que te trata, algo más cuidadoso, más atento, más presente, o tal vez estés exactamente en el punto en el que empiezas a preguntarte si estás imaginando cosas, si estás viendo señales donde no hay nada, si estás deseando algo que él no siente. Pero no. Cuando un hombre empieza a verte de una forma única, eso no ocurre a gritos. Ocurre en silencio. Ocurre en los detalles que él no controla. Ocurre en ese momento en el que intenta actuar como siempre actúa con cualquier mujer. Y falla, porque contigo es diferente. Y ese es el punto que casi nadie te explica. La diferencia no está en algo obvio, exagerado, dramático. La diferencia está en lo pequeño, en el microgesto, en el instante en que se contradice sin darse cuenta, en el cuidado que se le escapa, en la energía que cambia, en la forma en que te observa como si necesitara descifrarte y al mismo tiempo como si ya supiera que no lo va a conseguir. La mayoría de las mujeres no perciben estas tres señales porque esperan cosas demasiado grandes, declaraciones, actitudes grandiosas, gestos románticos. Pero el hombre no funciona así al principio, funciona por fisuras, por brechas, por emociones que se escapan antes de que la razón pueda ocultarlas. Y por eso este video es tan importante, porque, cuando entiendes estos tres detalles, finalmente ves la verdad que está ahí, escondida entre líneas. La verdad de que él te ve de una manera en la que no ve a nadie más. La verdad de que hay algo en ti que activa en él un tipo de atención poco común, casi involuntaria. Y más que eso, la verdad de que estas señales no surgen por casualidad, sino porque tú llegas a una parte de su corazón que él no suele entregar a nadie. Hoy quiero mostrarte lo que realmente sucede dentro de un hombre cuando empieza a darse cuenta de que tú eres diferente. Quiero explicarte cómo nace ese sentimiento, por qué intenta ocultarlo y, sobre todo, cómo estos tres detalles revelan todo lo que está tratando de contener. Entenderás lo que hay detrás de su mirada, de sus silencios, de sus vacilaciones, de la energía que cambia cuando llegas. Y, cuando te lo muestre, nunca más te sentirás perdida, insegura o confundida ante sus actitudes. Verás cada gesto con claridad. Entenderás el lenguaje silencioso que usan los hombres cuando comienzan a involucrarse de verdad. Y sobre todo, descubrirás cómo actúa cuando encuentra a una mujer que lo conmueve de una manera que no sabe controlar. Porque, por mucho que intente disimular, hay tres detalles que siempre revelan la verdad. Y, si estás aquí, hay muchas posibilidades de que esos detalles ya hayan empezado a aparecer. Todo suele empezar de forma discreta, casi casual, como si nada estuviera pasando realmente. Tú hablas con él como hablarías con cualquier otro hombre, y él responde como si tuviera el control absoluto de sus emociones. Pero hay algo en la forma en que te mira que no encaja con esa aparente normalidad. Es una atención más aguda, más profunda, como si estuviera tratando de entender por qué tu presencia cambia algo dentro de él. Quizás lo notaste en esa primera cita real, en esa conversación en la que él te miró a los ojos un segundo más de lo que debería. No era una mirada invasiva, era una mirada curiosa,
como si estuviera registrando cada detalle, tu forma de hablar, el ritmo de tu respiración, la forma en que te tocas el pelo, la sonrisa que esbozas cuando intentas disimular algo. Los hombres observan más de lo que admiten, y cuando se dan cuenta de que una mujer realmente les afecta, observan aún más, pero sin admitirlo nunca. Y ahí es donde comienza la confusión en su cabeza, porque por fuera, intenta mantener una postura tranquila, racional, serena. No quiere parecer impresionado, impactado, vulnerable. Intenta actuar como si nada estuviera pasando, pero, por dentro, algo ya ha comenzado a escapar a su control. No sabe explicar por qué, pero siente que hay algo diferente en la forma en que le hablas, algo diferente en el ambiente que se crea entre vosotros, algo diferente incluso en el silencio, cuando ninguno de los dos dice nada, pero todo se está diciendo. Seguramente ya hayas vivido ese momento en el que él parece distraído en medio de la conversación, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas, o ese instante en el que te mira con una expresión que mezcla deseo, cuidado y miedo. Sí, miedo, porque cuando un hombre se da cuenta de que tienes el poder de tocar partes profundas de él, eso asusta, no porque no le gustes, sino porque sabe que no podrá encajarte en esa cómoda categoría de relaciones superficiales, rápidas y fáciles. Tú eres otra cosa, y esa diferencia le obliga a reposicionarse emocionalmente, aunque luche contra ello. Y ahí comienzan los microgestos, esas pequeñas grietas en la máscara que intenta mantener firme. Evita mirarte durante mucho tiempo, y poco después vuelve a mirar, como si la mirada se le escapara de las manos. Dice que no está pensando en nada, cuando en realidad está tratando de descubrir lo que siente. Mantiene una postura firme, pero los hombros se le caen ligeramente cuando tú sonríes, como si una parte de él se rindiera por unos segundos. Y tú lo notas, siempre lo notas, aunque aún no sepas cómo interpretarlo, pero quizás lo más interesante esté en sus silencios. Ese momento en el que hablan de algo sencillo y, de repente, él se queda callado durante unos segundos. No es que no le interese, está procesando, está intentando entender por qué le afectas de una manera que no esperaba. Los hombres sienten antes de entender, y cuando sienten, su primer impulso es callarse, no porque no quieran hablar, sino porque no quieren revelar demasiado. Y también existe esa contradicción que confunde a tantas mujeres. El hombre que parece seguro, pero tropieza al intentar impresionarte. Intenta ser gracioso pero se equivoca. Intenta parecer distante, pero se acerca sin darse cuenta. Intenta demostrar control pero entrega un pedazo de su corazón sin querer. Es esa fracción de segundo en la que su sonrisa se escapa espontáneamente cuando dices algo tonto. Es ese instante en el que se fija en lo que llevas puesto, pero mira rápidamente para disimular. Es ese gesto en el que te protege sin pensarlo, como cuando pone su brazo delante de ti al cruzar la calle, o cuando cambia la posición de su cuerpo, para que tú estés más cómoda en el espacio. Estos detalles parecen pequeños, y lo son, pero dentro de un hombre representan un terremoto. Él se da cuenta de que despiertas algo real, algo que no controla, y por mucho que intente convencerse de que solo es atracción o admiración, en el fondo sabe que hay una diferencia, una fuerza emocional que crece lentamente, pero de forma inevitable. Y esa diferencia aparece incluso cuando él no está contigo. Piensa en una frase que dijiste, recuerda la forma en que te reíste. Se pregunta por qué exactamente esa pequeña interacción se le quedó grabada en la cabeza. No es algo que él elija, es algo que sucede. Y cuanto más sucede, más intenta disimular, porque no quiere ser el primero en mostrar vulnerabilidad. Pero ya te habrás dado cuenta, hay hombres que intentan ocultar lo que sienten, y hay hombres que simplemente no pueden ocultarlo cuando encuentran a una mujer que realmente les conmueve. Y cuando tú eres esa mujer, esas señales se vuelven inevitables. Por mucho que él intente negarlo, su cuerpo lo delata, su energía lo delata, su silencio lo delata. La verdad es que estos tres detalles ya han comenzado mucho antes de que él se lo admita a sí mismo. La verdad es que, cuando un hombre comienza a verte de manera diferente, no es por una sola razón. Sucede porque tú tocas puntos específicos dentro de él, puntos que él intenta proteger, controlar e incluso ocultar. Y estos tres detalles que revelan que eres especial,
no son solo gestos, comportamientos o miradas. Son respuestas emocionales que él no puede controlar, porque surgen directamente de partes profundas de la estructura psicológica masculina. El primer detalle nace de esa silenciosa sensación de confort emocional que él siente cerca de ti, aunque no lo comprenda. Es como si sin esfuerzo tú calmaras algo dentro de él. Los hombres pasan toda su vida tratando de parecer fuertes, seguros, intocables. Crecen escuchando que no pueden mostrar miedo, tristeza o fragilidad, y muchos realmente lo creen durante años. Pero llega un momento en que esa armadura empieza a pesar, y cuando encuentra a una mujer que, solo con su presencia, hace que esa armadura sea más ligera, se da cuenta, no con palabras, no con declaraciones, sino con el cuerpo, con la relajación de los hombros, con la forma en que su voz se suaviza cuando habla contigo, en la forma en que siente que puede ser él mismo, aunque no lo admita ante nadie. Es ese confort emocional el que lo desarma lentamente, sin que él se dé cuenta, porque, ante otras mujeres, sigue utilizando la versión controlada de sí mismo, la versión segura, racional, estratégica. Contigo, sin embargo, no lo controla todo, y esa pérdida de control le asusta, pero también le atrae. Es una contradicción interna tan profunda que muchos hombres solo comprenden mucho más tarde, cuando ya han perdido oportunidades importantes. Y es por eso que tantas mujeres solo comprenden el impacto de esta energía después de leer una guía que explica, con rara claridad, cómo activar una presencia femenina magnética que ningún hombre puede ignorar. Es algo que despierta en él una sensación antigua, casi instintiva, de conexión. El segundo detalle es aún más poderoso, y es el que él intenta ocultar con más fuerza. Es el impacto que causas en su masculinidad. Cuando una mujer lo hace sentir más capaz, más fuerte, más centrado, más vivo, eso lo conmueve profundamente. Los hombres no se enamoran de lo que una mujer hace por ellos, sino de lo que sienten que pueden llegar a ser a su lado. Empieza a tener pequeñas percepciones que transforman la forma en que te ve, la forma en que le escuchas sin juzgarle, la forma en que le inspiras a ser mejor, la forma en que despiertas algo en él que estaba dormido. Esto afecta directamente a la identidad masculina, lo que él cree que es, la forma en que se ve a sí mismo, el hombre en el que quiere convertirse. Y cuando activas eso en él, es como si sintiera que estaba viviendo en gris, y de repente, los colores volvieran, no porque intentes impresionarlo, no porque hagas algo espectacular, sino porque hay algo en ti que le recuerda lo que realmente quiere sentir. Te conviertes en una especie de espejo emocional, donde ve una versión mejor de sí mismo, y eso lo marca profundamente. Teme admitirlo, porque eso lo hace vulnerable, pero, al mismo tiempo, siente una necesidad casi instintiva de acercarse, de observarte más, de entenderte más. Su masculinidad se despierta cuando se da cuenta de que eres diferente. Y el tercer detalle es el más silencioso de todos, y también el más revelador. Es cuando empiezas a ocupar espacio en su mente. Piensa en ti cuando no quiere pensar. Se acuerda de ti en momentos aleatorios. Intenta seguir con su vida normalmente, pero algo dentro de él siempre vuelve a ti. Los hombres intentan racionalizarlo diciendo que es una coincidencia, que solo es atracción, que es algo mental, pero saben la verdad. Cuando el pensamiento vuelve repetidamente, cuando la energía interna cambia, cuando el cuerpo reacciona solo con oír tu voz, ya no es algo aleatorio, es emoción, es conexión, es un impacto psicológico real, y lo que muchas mujeres nunca se dan cuenta es que, cuando un hombre intenta alejarte de forma sutil, cuando cambia de tema, cuando se queda callado de repente, cuando evita una mirada más prolongada, en el fondo, no está luchando contra ti. Está luchando contra la intensidad de la emoción que despiertas. Los hombres temen esa fuerza porque para ellos, sentir demasiado es peligroso. Es algo que escapa a su control. Es algo que abre la puerta a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad para muchos hombres significa riesgo. Pero paradójicamente, es precisamente esa vulnerabilidad la que le hace darse cuenta de que eres diferente. Porque nunca se siente vulnerable con alguien que no le importa. Nunca se siente expuesto ante alguien que no significa nada para él. Nunca siente ese conflicto interno por algo superficial. Por eso,
Cuando un hombre empieza a mostrar estos tres detalles, aunque intente ocultarlos, aunque luche contra ellos, significa que has accedido a un punto dentro de él al que pocas mujeres pueden acceder. Un punto donde el deseo se mezcla con la admiración, donde el respeto se mezcla con el deseo, donde el miedo se mezcla con la esperanza. Es una zona emocional única, rara y profunda, una zona que él no deja que ninguna mujer toque. Y cuando entiendes esta estructura psicológica, cuando entiendes por qué actúa como actúa, por qué se contradice, por qué intenta parecer firme mientras da señales tan claras, finalmente ves la verdad detrás del comportamiento masculino. Ves que no es confusión, no es desinterés, no es un juego, es impacto emocional, es intensidad, es su alma reaccionando antes de que la razón pueda seguirla. Y es por eso que estos detalles son tan importantes, porque no son solo señales, son puertas, puertas que revelan que has entrado en su vida de una manera que él no puede controlar, y que, a menudo, intenta desesperadamente comprender. Hay algo importante que debes entender. Cuando estos tres detalles comienzan a aparecer, no surgen por casualidad, surgen porque un hombre está, internamente, abriendo una puerta que rara vez abre. Y es precisamente por eso que, si ignoras estas señales o las interpretas de manera incorrecta, puedes perder una conexión real incluso antes de que tenga la oportunidad de nacer por completo. Los hombres no saben lidiar bien con la ambigüedad emocional. Tienen miedo de lo que sienten, pero tienen aún más miedo de ser rechazados, menospreciados o malinterpretados. Cuando no percibes estas señales, o peor aún, cuando reaccionas de forma fría, insegura, ansiosa o indiferente, él lo interpreta como una señal de alerta. Para una mujer, puede parecer solo un momento. Para un hombre, puede parecer un riesgo. Y, ante el riesgo, el instinto masculino es siempre el mismo: retroceder. Y ahí es donde se pierden tantas historias bonitas, porque, cuando él se da cuenta de que tú eres diferente, no correrá hacia ti inmediatamente. Primero pondrá a prueba su propio corazón, observará cómo reaccionas, intentará entender si puede avanzar sin parecer frágil, tonto o precipitado, y cualquier movimiento tuyo que le haga sentir que está solo en ese sentimiento puede desmontarlo emocionalmente de una manera que tal vez ni imagines. Ya has visto cómo sucede esto. Ese hombre que parecía interesado, presente, atento, y de repente empezó a alejarse. No porque dejara de gustarle, sino porque pensó que le gustaba solo. Los hombres no lo admiten, pero se retraen cuando creen que la mujer no se da cuenta del valor de la conexión que están haciendo. Se cierran para evitar el dolor que, en su cabeza, ya está anunciado, y muchos de ellos se alejan justo cuando la conexión está a punto de profundizarse. Por eso este momento es tan decisivo, porque, cuando entiendes los detalles que revelan que él te ve como diferente, también entiendes lo que está en juego. Entiendes que hay algo delicado ahí, algo que puede crear una historia hermosa o desaparecer en silencio. A los hombres no les gusta parecer intensos. Tienen miedo de pasarse de la raya, miedo de parecer demasiado disponibles, miedo de sentir más de lo que deberían. Y si no demuestras seguridad emocional, si no devuelves la energía de forma suave, firme y femenina, él se cierra con la misma rapidez con la que empezó a abrirse, y eso genera un efecto devastador, el alejamiento gradual. Él comienza a responder menos. Se vuelve más racional, menos disponible, menos espontáneo. Se vuelve a poner la máscara. Y tú sientes que has perdido algo, algo que tal vez ni siquiera has entendido completamente. La conexión se convierte en duda. La duda se convierte en distancia. Y la distancia se convierte en silencio. Pero también existe el otro lado, el lado en el que entiendes exactamente lo que está pasando dentro de él. Cuando reconoces esos detalles, cuando te das cuenta de que está luchando con sentimientos reales, cuando entiendes que su intensidad es un intento de ocultar lo mucho que le conmueves, todo cambia, porque empiezas a actuar en sintonía con el ritmo emocional masculino. Validas, sin presionar, te acercas, sin exigir, calmas, sin perder tu fuerza, generas seguridad emocional, algo que los hombres necesitan más de lo que admiten, pero que rara vez encuentran. Y eso crea un efecto totalmente diferente. En lugar de alejarse, él se acerca.
En lugar de retroceder, se entrega. En lugar de esconderse, comienza a mostrar más. Un hombre solo avanza cuando se siente seguro. Solo profundiza en el sentimiento cuando se da cuenta de que no va a salir herido. Solo revela lo que siente cuando ve que la mujer es capaz de ver lo que hay detrás del silencio, la vacilación, el cuidado. Necesita sentir que tú entiendes su profundidad y eso lo transforma. Pero hay una trampa aquí, y muchas mujeres caen en ella. Confundir estos detalles con señales de que él hará todo el trabajo emocional por sí solo. No lo hará. Él está abriendo una puerta, pero quien decide si la conexión entra o no, eres tú. Si reaccionas con miedo, ansiedad, necesidad o falta de percepción, esa puerta se cierra. Y, cuando se cierra, él no intenta abrirla de nuevo. Por eso la urgencia, por eso la importancia de entender cómo funciona realmente la mente masculina. Cuando él muestra estas señales, está intentando a su manera demostrar que tú eres diferente. Pero si no sabes leerlo, si no sabes responder a ello, si no sabes crear el ambiente emocional adecuado, la conexión se desvanece en el aire, silenciosamente, lentamente, irreversiblemente, y duele. Duele para ti, duele para él, duele porque podría haber sido hermoso, y no lo fue, pero estás aquí, y eso significa que aún hay tiempo para entender, sentir y actuar de la manera correcta. Aún hay tiempo para transformar esas señales en una conexión real, de esas raras, profundas, imposibles de olvidar. Al fin y al cabo, hay una verdad silenciosa que pocas mujeres comprenden realmente. Un hombre puede ocultar sus sentimientos, puede disimular sus intenciones, puede intentar mantener el control, pero nunca puede ocultar cuando una mujer le conmueve de verdad. Esos 3 detalles, esos pequeños gestos que intenta controlar sin éxito, son la forma más sincera, cruda y auténtica que tiene un hombre de demostrar que tú eres diferente. Y tal vez no te hayas dado cuenta, pero el hecho de que estés aquí, escuchando esto hasta el final, también dice mucho sobre quién eres. Eres una mujer que siente, que observa, que quiere entender lo que hay detrás del silencio masculino. Una mujer que sabe que hay algo más grande sucediendo cuando un hombre se pierde un poco a tu alrededor. Una mujer que se da cuenta de que las conexiones reales no nacen del ruido, sino de la profundidad, y es esa profundidad la que asusta a muchos hombres. Pero también es la misma profundidad la que hace que uno de ellos te elija entre tantas. Y quiero que pienses por un momento en todo lo que has vivido. Piensa en los hombres que han pasado por tu vida. Algunos te notaron superficialmente, otros te admiraron por fuera, pero solo unos pocos, quizá muy pocos, sintieron ese impacto silencioso que causas cuando estás en tu centro, cuando tu energía está alineada, cuando tu presencia habla antes que tu voz, cuando tocas puntos dentro de un hombre que él ni siquiera sabía que estaban dormidos. Eso es lo que te hace diferente. No es la apariencia, no es la perfección, no es el esfuerzo, es la presencia, es la verdad emocional, es esa fuerza suave que no siempre percibes que tienes. Y cuando él siente eso, todo dentro de él cambia. Ya no puede encajarte en el patrón común, ya no puede mirarte como mira a cualquier otra mujer, ya no puede olvidarte cuando lo intenta, porque despiertas el tipo de impacto que no pasa, el tipo de impacto que permanece. Y tal vez estés precisamente en el momento en que esas señales están apareciendo en tu vida. Tal vez haya un hombre que ya te observa de esa manera más lenta, que intenta disimular, pero fracasa, que habla contigo como si intentara mantener la calma ante algo que le conmueve demasiado. Y tal vez tú también sientas algo, esa suave sensación de que hay una conexión a punto de nacer, pero que puede desaparecer si no se cuida. Por eso es tan importante entender todo esto, porque cuando ves lo que está pasando dentro de él, ya no te sientes perdida. Ya no te sientes insegura, ya no intentas adivinar, empiezas a actuar con conciencia, con calma, con magnetismo natural, y es precisamente esa calma femenina la que transforma una posibilidad en una conexión real. Los hombres se acercan a las mujeres que los hacen sentir vivos, pero se entregan de verdad a las mujeres que los hacen sentir seguros. Y hay algo que debes saber antes de que termine, esa habilidad de interpretar lo que siente un hombre, de crear una conexión emocional, de activar la energía que despierta cariño, admiración y deseo profundo.
Eso no es suerte, es conciencia, es comprensión. Es saber usar tu propia energía de forma magnética, natural, ligera y poderosa al mismo tiempo. Y, si realmente deseas despertar ese lado más magnético y comprender cómo funciona la atracción desde la perspectiva masculina, de una manera que él sienta, no solo piense, entonces hay algo que puede transformar por completo la forma en que te relacionas con los hombres de ahora en adelante. Una guía directa y profunda, hecha especialmente para mujeres que quieren crear conexiones reales e irresistibles. Una guía llamada La Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. En ella, descubrirás exactamente por qué algunos hombres conectan contigo de forma inmediata, por qué otros se alejan en el momento equivocado, y sobre todo, cómo activar tu energía femenina de una manera que llegue al corazón masculino sin esfuerzo, sin juegos, sin manipulación, sin inseguridad. Si quieres dar el siguiente paso, el paso que lo cambia todo, el enlace para acceder a la guía se encuentra en el primer comentario fijado. Y antes de que te vayas, quiero que escuches esto con atención. No estás aquí por casualidad. No sientes todo esto por casualidad. No eres una mujer cualquiera. Eres la mujer que hace temblar a un hombre por dentro, incluso cuando intenta mantener la compostura. La mujer a la que observa en silencio. La mujer a la que teme perder. La mujer que no olvida. La mujer a la que reconoce, aunque aún no lo admita. Y para un hombre, reconocer eso ya es el comienzo de la transformación. Respira hondo, siente tu fuerza, y recuerda esto. Cuando comprendes quién eres, ningún hombre puede volver a verte como alguien común.